Hoy, en un nuevo episodio de la historia del heavy metal, Vamos a recorrer los años del 77 al 79. Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la historia del metal, episodio número 3. sí. ¿Qué dice Brunín? ¿Cómo andás, papá? Con esta tarea que, bueno, nos gusta pero también nos aterroriza un poco, ¿no? Es cada vez más titánica, porque a medida que vamos avanzando... A ver, este es el último que hacemos en el que agarramos varios años. Con este vamos a terminar la década del 70, que bueno, fue una década muy prolífica para lo que fue rock y metal. Una década muy embrionaria también, donde muchas de las bandas que hoy son leyenda acá estaban arrancando. Sí, una banda donde nacieron sus géneros y nació mucha cosa, después fue influencia para todo lo que vino después. Seguro que sí. Acá vamos a nombrar varias bandas que ya nombramos en capítulos anteriores que seguían con una carrera muy prolífica y además el inicio de varias bandas nuevas que también darían que hablar más adelante y que acá ya estarían dando que hablar también. Así que en este episodio 3 cubrimos 77, 78 y 79 y como la historia se escribe en discos, vamos a empezar a hablar de los discos que salieron. Es así. Nosotros lo llevamos por ahí, por los discos. Y bueno, y el surgimiento también de algunas bandas, como en este caso la primera banda de la que vamos a hablar en este episodio, que es Motörhead. Que arrancaron en estos años, 77. De hecho, Motörhead se da con la partida de Lemmy de Hawkwind, que era la otra banda que tenía él. No hemos hablado de Hawkwind. No hemos hablado. Es una banda era como más psicodélica. Más psicodélica. Era otro tipo de música y Lemmy tenía las ganas de hacer algo más sucio, más desprolijo, más rock and roll. Y bueno. Sí, acá lo arranca a hacer, todavía no con esa suciedad tan marcada que lo conocemos ya después. Sí. Pero empieza igual a hacer una mezcla de cosas. Ya tenía la marca registrada en algunos temas desde el principio, como por ejemplo en el primer álbum que fue el autotitulado Motörhead, que salió en el 77. Un disco que de repente es de los menos recordados y el que menos clásicos tiene, pero tiene el tema homónimo Motörhead, por ejemplo, que es el que da inicio a todo. Sí. Y bueno, después tiene Wild Line Fever, que es como otro clásico. Y bueno, y algunos temas que van más por el lado del blues, porque también Motörhead siempre tuvo un lado bluesero. Tiene mucho blues, de hecho hay un disco que sacaron después, pero lo grabaron por esta época, que fue El Parol. Sí. Que también es incluso más bluesero que esto. ¿Pero eso es un disco de Motörhead o es tipo un EP? Yo creo que es un disco, pero... Me parecía como que era más... que se salió después, una cosa así. Bueno, y el segundo disco ya es el Overkill, que es un clasicazo de Motörhead. Acá empezamos. Que arranca con el tema Overkill, que es uno de los grandes clásicos de Motörhead. Un tema largo, sobre todo para lo que era Motörhead, que parecía que terminaba y después volvía. Sí, que tiene como varios finales. Claro, y una batería tremenda, porque hay que decir que musicalmente, a ver, una de las cosas que caracterizaba a Motörhead sin duda era el bajo distorsionado de Lemmy, que lo usaba casi como si fuera una guitarra. Sí. Y después el muy buen violero, en esta época era Faz Eddie Clarke, después Phil Campbell también muy buen violero, y el baterista. Filthy Animal Taylor. Taylor. Es que esta formación de Motörhead fue una de las más clásicas y la emblemática, digamos, de los 80, ¿no? De 70, esta 80. Junto con la final de Campbell Make D, son como las dos grandes formaciones de Motörhead. Y bueno, y después está el tercer disco también que sacó Motörhead en el mismo año, en el 79, que fue Bomber, que de repente no es tan clásico como el Overkill, pero también es un disco bastante bueno. Tiene temas como Bomber, que son muy recordados. El tema Bomber también Stone Forever. Stone Forever, que fue uno de los covers que hizo Metallica en el Sí. Sí, tiene también muy buenos temas. Así que nada, un comienzo muy propicio para Motörhead, que se estaba perfilando como una de las bandas sucias de la cuadra. Que después Motörhead devolvería el favor y se mandó un par de covers de Metallica. También, sí. Hizo Whiplash, retribuyendo el favor ahí. Sí. Bueno, tenemos a AC/DC, que ya lo habíamos nombrado en el capítulo anterior, pero acá es donde empieza a poner clásico tras clásico. Acá tenemos el final de la etapa Bon Scott. Sí. Acá tenemos los últimos discos de Bon Scott que son
De lo más recordado. De lo más recordado. Let There Be Rock en el año 77, que ya con el nombre te da la pauta de que va a ser otro gran disco de rock and roll. Un disco que ya empezó a ser sucio, violento, rápido. De hecho, yo tengo por ahí el libro de la historia de AC/DC. Y el autor comenta que por esta época había mucha gente que se lo confundía a AC/DC como una banda de punk. Por mirá. lo rápido y sucio que era, por mucho tiempo se la etiquetó como una banda punk. Tenía temones este disco. Howler a Rosie es un gran clásico, Es un tema ruidoso, sucio. Sí. Y ya la temática de AC/DC estaba buenísima. Después tenemos el Power Age en el año 78, que también es un disco con Rock and Roll Nation, por ejemplo. Sin City, también otro clásico. Sí. Y con esa voz marcada muy distinta a la de Bon Scott con la de Brian Johnson. Esa menos ronca quizás. Claro, más limpia capaz. Más limpia, pero con un cantito, con otro swing. Pero también con un tinte de suciedad, digamos. Sí. Y bueno, y cerramos con el gran clásico de esta etapa, que fue Highway to Hell en el 79, disco final de Bon Scott, ¿no? Sí, y quizás después del Back in Black, creo que uno de los más recordados. Uno de los más recordados. Y exitoso capaz también, no sé si... Sí, bueno, tiene el otro gran clásico en cuanto a temas, que es Highway to Hell. Sí. Para mí Back in Black, Highway to Hell son como los dos grandes clásicos que tiene. Tiene mi tema personal favorito de AC/DC, que es Touch Too Much. Ese es tu tema favorito, ¿no? Sí, me encanta. Es un tema muy bueno. Es un temazo. Y tiene muy, muy lindas cosas. Bueno, tenemos a Judas Priest también, que también lo nombramos en el capítulo anterior, donde habían arrancado. Y acá ya se empieza a forjar más el sonido clásico, más heavy metalero. Que también, o sea, seguía obviamente teniendo muchas cosas de hard rock, ¿no? Y otras cosas más leves, digamos. Yo creo que todavía seguía con una línea más jarroquera y explota el heavy de Judas en los 80, ¿no? Teníamos el Sinister Sin del año 77, que tiene clásicos como Sinner, como Diamonds and Rust. Grandes temas que hasta de hoy siguen metiéndolo por ahí. Es que lo siguen tocando. Diamonds and Rust lo tocan. Sí. Que de hecho no es un tema, es un tema de Joan Baez, acá está, escrito por Joan Baez, que no sé si es un cover, creo que es un cover, no sé si es un tema de Judas. Vamos a chequear. Estoy desayunando con esto. ¿Viste? Recorded a cover of Diamonds and Rust. No es un tema de ellos, Diamonds and Rust. Es un cover de Joan Baez, que es una Mirá, me desayuné este tema. No sabía. Pero bueno, sí, no sabía. Bueno, después tenemos en el 78 Stained Class, que también es otro clásico, de repente no de los más clásicos, pero tiene Exciter, por ejemplo, que es otro temón. Uno de los primeros discos que escuché de Judas es este. Tiene Beyond the Realms of Death, que es también otro clásico más oscuro. Es una linda etapa de Judas. Es una etapa más oscurita. Sí. Experimentaban con varias cosas. Después tenemos Killing Machine, también en el 78. O sea, estamos hablando de que en el 78 sacaron 2 discos y 2 grandes discos. Se hacía mucho eso de sacar 2 discos por año en una época, ¿no? Delivering the Goods, Rock Forever, Evening Star. Heaven for Leather, sale de acá. Claro que sí. Sí. Claro grandes clásicos. Una linda etapa para Judas. Una linda etapa que me parece es una etapa que le hizo unos cimientos para después explotar. Eso te iba a decir, la etapa emblemática va a llegar en el 80, que va a ser el próximo capítulo, y a partir de ahí... Del 80 al 90, del British Steel al Painkiller, esa es la etapa bomba de Judas. Que antes y después igual sacó discazo, ¿no? Pero es la etapa más recordada de Judas. Tenemos a Kiss, otra banda que también veníamos nombrando, que a Bruno se pone de pie. Claro que sí. Y bueno, una etapa también súper prolífica para Kiss, con Love Gun en el 77 y con Dynasty en el 79. Sí. Y que en el medio estábamos chequeando que salieron 4 discos que son como los 4 discos de cada miembro de Kiss, ¿no? Claro, Kiss luego del Love Gun, que por cierto, algo muy entretenido en Love Gun, acá por esta etapa, por este disco, es que Gene Simmons se atribuye la mano cornuda, porque sale haciendo así para abajo, claro, que en realidad lo hace con el pulgar, porque Love Gun, y esto en signo de lengua es love, en fin, es muy discutible lo del señor Simmons,
que dice que ahí lo inventó. Pero bueno, más allá de eso, ese es un discazo, porque tiene Logan, Show Me, I Stole Your Love, sí. Christine 16, temas rock and roll como era Kiss. No era una banda heavy, sino que era una banda de hard. Y bueno, empezó todo el quilombo de los músicos, que después deveniría en su separación. Pero en ese momento el parche que se les encontró es, bueno, hagan su disco solista, pero lo sacamos bajo el nombre Kiss. Kiss, Gene Simon, Kim Postali, Kill Peter. Qué movida rara, no recuerdo otras bandas que hayan hecho eso en la historia. Así tan así no, eso no lo recuerdo. Sí hay casos de bandas o de artistas que querían sacar su disco como solista y le dijeron no, la discográfica le dijo sacarlo bajo el nombre, como es el caso del System of a Fate de Megadeth, que iba a ser un disco solista de Dave Mustaine. Con uno de Sabbath pasó también, creo que era uno de Yomi. El que dice Black Sabbath presenta a Tony Yomi. Exacto. Sí. Ahora no me acuerdo cómo era, pero sí que la tapa es Yomi. Ese es un buen disco, era creo con Tony Martin. Buen disco. Pero sí, bueno, y después tenemos el Dynasty para cerrar esta etapa de Kiss, que tiene a Was Made for Loving You, que son de los grandes clásicos de Kiss, obviamente. Acá Kiss empieza en este disco a tirar cositas disco, a tirar una etapa media popera que duraría poco igual, Tenemos un par de discos de Scorpions que salieron en esta etapa también. Taken by Force del año 77. Que bueno, los estuve repasando porque eran discos que no tenía muy escuchados. O sea, esta no es la etapa de repente más emblemática de Scorpions. Pero eran discos lindos. De hecho, vos escuchás Scorpions en esta época y Klaus Meine ya tenía la voz que siguió teniendo hasta el día de hoy. O sea, es esa voz bien particular que tiene él. Porque viste que muchos cantantes con los años y con las décadas se les va arruinando la voz. Y este loco, se les va cambiando. Y este loco siempre tuvo el mismo timbre así cálido, viste, casi agudo. Y después tenemos Love Drive, que salió Love Drive sí ya es un poco más clásico, ¿no? Que ahí sí ya tenemos algunas cositas más clásicas. Pero es una linda etapa que, bueno, creo que la explosión de lo que es Scorpion también llegaría unos años después, ¿no? Sí, no, sin duda. Bueno, y tenemos... First Thing, creo que es el primer disco que explota Scorpion. Bueno, y otra banda que surge en este periodo también, que es Van Halen, ¿no? Con sus dos primeros álbumes, el Van Halen 1 y el Van Halen 2 en 78 y 79, que ya de entrada el primer disco de Van Halen ya es un disco locura. Que explota por todos lados. Running with the Devil es un temón, Eruption, You Really Got Me, Intolerable Love, todos los temas son temazos. Todos son clásicos. Y acá Van Halen revolucionó el rock con demostrando que se puede ser un virtuoso de la grandísima Un virtuoso flauta. Pero sin perder la onda, digamos, lo cool. Tenía una onda bárbara. Se dice que en realidad no inventó, sino popularizó el tapping. Y lo usaba muchísimo el tapping. Bueno, el tema ese de Eruption es un solo guitarra, en realidad. Sí. Donde demuestra todas esas cosas. Es que empezó a hacer esas cosas que capaz que en el progresivo ya se estaban usando mucho, pero no tanto en el hard. Es decir, te voy a meter un tema que sea un solo de guitarra. Eso en el hard no se usaba. Y acá se usó, y aparte con un David Lee Roth que vocalista. Quiero parar. Sí, dos grandes discos que, bueno, creo que lo más clásico de Van Halen es esto, ¿no? Digo, obviamente después hubo algún otro clásico, pero... Después, no, faltan grandes clásicos, no tenemos Jump, no tenemos Panama. Es verdad que estaba la etapa esa más... Más sintetizada. Claro, y después vendría toda la etapa Sammy Hagar, que mucha gente la defiende como la mejor. No estoy del todo de acuerdo, pero bueno, ya teníamos a Van Halen metiendo esa es otra riña clásica de la historia, ¿no? Del rock, ¿no? Es el Ozzy Dio de Van Halen. Hagar o Ruth. Bueno, otra banda que arranca por estos periodos es Whitesnake. Que sale de la partida, ¿no? De Coverdale de Deep Purple, que estuvo en el capítulo anterior, lo nombramos. Y acá, bueno, los primeros dos discos de Whitesnake, que son Trouble en el año 78 y Love Hunter en el 79. Tampoco son grandes clásicos de Whitesnake. Tienen algún temita que de repente lo escuchás y lo reconoces, es agradable. La voz de Coverdale en esta época era como más leve, ¿viste? No estaba tan... No había explotado como en los 80 explotó después, ¿no? No, claro, es que de hecho vos sabés que mucha gente que vos hablás con gente y creen que Whitesnake es una banda de los 80.
claro. Porque estilos de Night, se metieron en la onda hair metal, ¿no? De esa onda de super pelos y mucha brillantina, esa cosa, se metieron en eso. Pero en realidad es una banda de los 70 y en esta época sonaban como en los 70. En esta época tenía mucho de blues también, de hecho, digo, si vos vas al género de cada disco, es hard rock, pero también es blues, o sea, tiene como una mezcla de ambas cosas. Son temas bastante tranquis para lo que fue después Whitesnake, no eran temas demasiado rápidos, eran temas más melódicos. Algunos lo siguen tocando. Algunos lo siguen tocando. La portada de este Love Hunter es bastante recordada por la chica con la serpiente enredada ahí, es como que tiene cierto clásico también. Pero bueno, el fuerte de Whitesnake también vendría unos años después. Vendría unos años después. Igual creo que fue un buen arranque de Whitesnake. Sí, todo lindo el arranque. Aparte Coverdale ya era un nombre conocido por Purple, entonces ya como que se estaba metiendo peso ahí. Bueno, vamos un poco a algunos discos sueltos que fueron saliendo en estos años. Rush, que es otra banda gran banda progresiva de la época, que en esta época fue en su época más prolífica, de hecho en la década del 70 es cuando Rush sacó más discos, después fue disminuyendo la frecuencia. Rush, que en esta época sacó dos grandes discos, que fue A Farewell to Kings en el 77 y Hemispheres en el 78. Obviamente seguían siendo grandes demostraciones de virtuosismo progresivo, claro. Ya habían dejado un poco atrás la parte más hard rockera de sus primeros discos y se volcaron al virtuosismo de hacer temas largos, a mostrar que eran unos zarpados. Claro. Y hay un tema que quiero recalcar, que es del Hemispheres, que se llama La Villa Strangiato, que escuchando varias entrevistas de Dream Theater, obviamente que es de los cuales Rush fue su máxima influencia o una de sus grandes influencias, decían, Porno y Petrucci decían que este era el tema que había que saber tocar si quería ser un zarpado en la música, era La Villa Strangiato, porque bueno, es un tema que tiene cambios de ritmo por todos lados. De 11 minutos. Sí, se acomplejiza, va para un lado, para otro, entonces era como que ellos se estaban desafiando constantemente a ellos mismos y tenían este tema como referencia para tocarlo bien. Claro, y si lo sabían tocar bien, eran salados. Es una época de mucho rock progresivo. Sí, había sí, de todo. Los y 70. Es por esta época también no estaba tirando de todo. Y es también sacó unos cuantos discos. O sea, era una época muy prolífica para lo que es este género. Bueno, seguimos. Vamos a nombrar a algunos artistas que también estuvieron sacando material. Vamos a nombrar al artista Meatloaf. Que es un artista americano que nada, yo lo quiero nombrar por este disco en particular, que es Bat Out of Hell. Falleció hace poquito, Meatloaf. Falleció hace poquito. Bat Out of Hell es como el clásico más grande de él, salió en el 77, y tiene el tema título, que es un tema de casi 10 minutos, que recorre un montón de estilos. Es un rock como más teatral, el loco cantaba más tipo como obra de teatro, no sé cómo decirlo, tipo un musical de Broadway, claro. Una onda así. Y nada, y es una de las grandes influencias de Tobias Sammet y lo que hizo después con Avantasia, ¿no? De hecho hay un tema que es Mystery of a Blood Rose en Avantasia, que es un tema homenaje a Meatloaf, que intentó que lo cantara él y al final no pudo, y tal, lo terminó cantando Tobias imitando a Meatloaf, pero nada, es un gran disco y un gran clásico, sobre todo ese tema inicial, si se los recomiendo, de repente un disco no tan nombrado y no tan hablado, pero es un gran disco de la época también. Así que escuchátelo, Brunín, que sí, yo es una materia pendiente que tengo, es Meatloaf. Bueno, después tenemos a UFO, que seguía sacando un montón de discos en esta época. Ya habían tomado en el periodo anterior. Tenemos el disco Lights Out del 77, tenemos el Obsession 78. Pero tenemos... el más importante es un disco en vivo. Yo sé que nos estamos contradiciendo porque en el primer video dijimos no íbamos a hablar de discos en vivo. Pero hay algunos que lo merecen. Son muy importantes. Porque son tan o más nombrados que los discos de estudio. Claro. Como es el caso de Strangers in the Night. El Strangers in the Night de UFO es uno de los discos en vivo más importantes de la historia de rock and roll. Es un discazo y hay mucha gente que conoce muchos de los temas por esta versión. Son esos discos que por más que sean en vivo, cuentan como en los rankings, ¿viste? Los ponen en las listas, como el Lay Bastard Dead de Maiden, que lo vamos a hablar en su momento. O los Alive de Kiss, también muy importantes. Sí, que los pasamos, ¿no? Ya sea en esta época, pero... los pasamos, porque si vamos a agarrar los estudios y los vivos, no terminamos más. Es eterno. Ya nos estamos dejando por fuera un montón de cosas. Ya está siendo eterno. Ya está siendo eterno.
Bueno, seguimos con Rainbow, que también tuvo el periodo más emblemático en el capítulo anterior, con el homónimo y el Rising. Pero bueno, acá tenemos Long Live Rock and Roll en el 78, que es otro discazo. Otro discazo donde todavía tenemos... Con Dio todavía a la cabeza. El temazo, himno, Long Live Rock and Roll. El tema título, Lady of the Lake también es un buen tema. LA Connection, Gates of Babylon, boludo. Gates of Babylon es un temón. Kill the King. Sí, no, grandes temas no, en este. Tremendo disco, tremendo Una gran época de Rainbow. El Gates of Babylon es un tema que da muchas vueltas, está muy bueno. Sí, y después se va Dio. Y entra un cantante por un solo disco. Después vendría la época Johnny Turner, que también me gusta mucho. Tengo que decir que Rainbow es una de esas poquísimas bandas que me encantan todos sus discos. No que no tiene discos malos. Hay varias bandas que podemos decir no tiene discos malos. Para mí Iron Maiden no tiene discos malos. Sino que si tenemos que hacer el álbum ranking de Rainbow, yo tengo que poner todos en obra maestra. ¿Sí? Sí, todos. Los que vinieron después incluso también. ¿verdad? Sí. Capaz que el último, el que es con Doggy White, que ahí vuelve a Richie Blomer Rainbow, ahí un poquito más abajo. Pero este es una obra maestra. Acá tenemos el Down to Earth, entonces, con el cantante Graham Bonnet en las vocales, que también sí fue un loco que después estuvo en Mil Cosas Más. O sea, salieron grandes figuras de acá, de estas épocas. Que fue una universidad Rainbow para mucha gente, ¿no? Y arranca con ese temazo de Soul Night Long. Temazo Night Long. Escuchen el Down to Earth, discazo. Tenemos algunos debuts de bandas que estaban arrancando en esta época, que si bien su debut no es para nada emblemático y no son discos muy buenos tampoco. Bueno, pasa por ejemplo con este, el Accept. Tuvo unos temitas al inicio. Hay buenos documentales, hay buenas cosas sobre la historia de Accept. Al inicio como que tuvo mucha influencia de su sello y eso, y recién cuando los manda un poquito a cagar es que Accept tiene el sonido que conocemos. De hecho, este disco, el disco homónimo de Accept, que salió en el 79, lo estuve repasando para esto, y es un disco que suena mal, es un disco que es muy precario, que los temas tiran más para el hard rock que para el metal. Udo estaba cantando muy distinto a lo que a la voz rasposa que conocemos después, cantaba con una voz limpia acá, como más melódica. Que después, creo que enseguida después de este disco ya viene el I'm a Rebel. Sí, creo que es el siguiente. Que mejora un poquitito, pero sigue en esta línea. Y Wolf Hoffman en esta época estaba diciendo como que este disco era una especie de colección de canciones que tenían en la vuelta y que las quisieron grabar para un disco debut y chau. Pero no es uno de los discos más emblemáticos de Accept ni cerca. Pero le dio el nacimiento a una banda muy importante. Lo nombramos justamente porque es el disco que dio el puntapié inicial de una de las grandes bandas de heavy metal, como también la siguiente, que es Saxon. Que también sacó su debut, también autotitulado y también en el 79, que también es un disco que no es muy recordado ni muy emblemático. No, también, o sea, los grandes méritos de estos discos son haber hecho nacer a bandas que después sí sacarían discazos muy trascendentes para la historia de heavy metal. Bueno, y el disco que tenemos a continuación es un disco de palabras mayores, donde los dos aplaudimos. Acá los dos nos paramos de pie. A mí este disco y la película que se hizo a partir de ese disco me formó en muchísimas cosas. Estamos hablando de Pink Floyd, The Wall. Cerrando la década del 70 como una de las grandes obras del rock. Que bueno, Brunito ahí tiene la película, obviamente que es una de las grandes películas de... Que nunca la pusimos en el short de los documentales y películas, no la nombramos porque en realidad no sé si figura como película. Bueno, sí, podríamos haberla puesto. Podría mal ser. Nosotros. Muy mal. ¿No lo pusimos? No pusimos The Wall. No, nunca hablamos de The Wall, creo. ¡Qué desastre! Pero bueno, nada, uno de los grandes discos de Pink Floyd, también lleno de clásicos. Discazo, Claro, es un disco conceptual. Es un disco conceptual que narra una historia que está levemente basada en la vida de Roger Waters. El disco sale de la cabeza de Roger Waters, así como la película. Aparte es uno de esos conceptos de ir contra el sistema, ¿no? Bien fuertes. Muy fuerte concepto antisistema. Después Roger
Sí, le explotó hasta el hartazgo, ¿no? En otras cosas. Tiene para mí lo que es uno de los mejores solos de la historia, como es el solo de Comfortably Numb, tremendo tema. Es que son todos temas grandes clásicos. Todos los Layson por separado y juntos, ¿no? Porque al ser una obra conceptual está bueno escucharlo en orden, como se ve. Genial. Pero y la película en sí es una película que también fue muy revolucionaria para la época, muy loco lo que hicieron. Bueno, y vamos más rápido con este último tramo final, que si no, no nos vamos más. Aerosmith, que seguía sacando discos. Aerosmith seguía sacando discos. Draw the Line en el 77, Night in the Ruts en el 79. Una buena etapa prolífica de Aerosmith. Sí, buenos discos. Y después tenemos una banda que no la hemos mencionado y por eso quiero hacerle justicia en este video, que es ZZ Top. ZZ Top. ZZ Top ya venía sacando lindos discos, una banda sureña, con ese rock sureño que después influenciaría mucho a bandas de heavy sureño, ¿no? Ese sonido... Claro. Además la pinta de los locos, la estética que metían, es como genial. Que marcaron una tendencia, ¿no? Es genial y es una de las pocas bandas que mantuvo su alineación inmutable. No se fue ni entró nadie hasta ahora, hace poquito que falleció el bajista y tuvo que entrar otro, ¿no? Y acá sacó dos muy buenos discos como son Texas y The Huello. Texas en el 77 y The Huello en el 79. Exactamente. Bien. Bueno, vamos a la etapa que Brunito se relame acá, porque es el auge, ¿no? Del punk. Y acá Garra nace de verdad y saca quizás sus mejores épocas, el punk. Yo esta época lo pondría de la misma manera que el arranque del heavy metal. Lo ponemos con el tridente, Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin. Yo personalmente acá le pongo el tridente Ramones, Sex Pistols, Clash. Con su primer y único disco de estudio, todo lo que vino después fueron recopilaciones, rarezas, vivos, pero el único disco y para mí la piedra más fundamental del punk es el Nevermind the Bullocks. Discazo donde lo más punk que tiene es las letras, y ya acá el punk se va para todo lo que es el antisistema, la rebeldía y lo demás, con un sonido que recordaba para mí un poco al hard, porque para mí, cosa muy personal esto, pero el punk tiene como la cabeza de los Sex Pistols, y la música de los Ramones. El punk que yo conozco que me gusta es el de Ramones del 1, 2, 3, va. Claro. Eso que es el que después le dio Thunder Heavy Metal, porque el más rabioso. Claro, el Heavy Metal más rápida. La parte esa es la que absorbe para después lo que vino de los sonidos más extremos del metal, absorbe mucho acá, ¿no? Y los Ramones también están sacando discos. En el 77 saca Live Home, también en ese año saca Rocket to Russia. Que salen grandes clásicos acá también. Es que acá tenemos Rockaway, tenemos, discazos, Road to Ruin en el 78, y también tenemos a Clash, que además de sacar el homónimo, saca London Calling. El clasicazo London Calling. Bueno, bien, y para cerrar este capítulo, que obviamente que siempre decimos que nos quedan cosas afuera, y nos van a seguir quedando cosas afuera, porque obviamente es imposible cubrir esto en un video de... 3 años en un video no lo cubres. No lo cubres. Y un año tampoco, pero bueno, hacemos nuestro mejor esfuerzo, y tampoco... Recuerden que la idea también es dar un pantallazo de lo que son nuestras opiniones, y también un poco hacer un poco de historia de qué estuvo pasando en esos años. Claro, también hay que decir que habían escenas locales que no estamos tocando. Sí. ¿Qué estaba pasando en el rock de Finlandia en esta época? No sé bien. Seguro habían bandas muy buenas. Lo que pasa es que en ese momento estaba más explotando a nivel mundial esta banda que estamos nombrando, y obviamente que tenía acá su escena. Claro. Acá en Uruguay no estaba pasando nada porque era plena dictadura, y obviamente que no. Eso es algo, capaz dicen, bueno, podrían hablar de su país o alrededores. Eso, en esta época en todavía... En futuros episodios vamos a tener para nombrar unas cosas. Una vez que termina la dictadura arranca acá el rock, pero... falta mucho para eso todavía. Y cerramos este capítulo de hoy con varias bandas que trajo Brunito acá, que está bueno nombrarlas también porque es la faceta femenina de todo esto, ¿no? Las mujeres también. El rol de la mujer ya estaba siendo bastante importante. Ya Janis Joplin le dio su espacio, digamos, de esa época a la mujer en el rock. Pero acá creo que salen dos bandas que hasta el día de hoy son muy recordadas y
y que le dieron un lugar muy importante, ¿no? Que son las Runaways y Heart. Daddy, hello, Mom. Bien, sí, dos grandes bandas con grandes clásicos. Aparte en esta época también cada banda sacó... Runway sacó el disco homónimo en el 76, que es en realidad para el capítulo anterior, pero no lo trajimos. Es para el capítulo anterior, pero le tenemos que hacer justicia. De acá sale Cherry Bomb. Seguro, sí, gran clásico. Claro. Y después tenemos Queens of Noise en el 77 y también el mismo año Waiting for the Night. Y Heart, que es otra gran banda que también, de hecho, influenció algunas cosas progresivas. Es una banda muy interesante. Sí. Little Queen en el 77, Magazine en el 78 y Dog and Butterfly también en el 78. Ya poniendo las chicas su primera pisada, que después iría explotando mucho más, porque de a poco con el tiempo nace esto del female fronted, que de hecho no era female fronted, pero porque acá había mujeres en otras cosas, no eran solo la voz, ¿no? Claramente. Sí, claramente. Bueno, gente, en el próximo episodio se vienen los 80 y ahí nos vamos a explotar. Pero bueno, lo bueno es que a partir del próximo capítulo vamos a ir año a año, así que por lo menos vamos a tener un poco más ordenada la lista, o sea, no va a haber tanta explosión de... Ya en los 80 vamos a tener, sí, me parece que distinguir un poco por género, ¿no? Vamos a empezar a distinguir géneros y además... No va a pasar tanto esto de que vamos a hablar de varios discos de una banda. Claro. Sí puede pasar que haya un año en el que una banda saque 2 discos, que eso sigue pasando. Sí, sigue pasando. Sí, pasa. Pero bueno, vamos a tener corriente, ¿no? Me imagino cuando arranquemos con una corriente extrema por un lado, glam por otro, punk por otro también. Vamos a tener para divertirnos ahí. Así que bueno, gente, hasta acá llegamos, que nos llevó como media hora este capítulo, pero bueno, son cosas que pasan y la historia del metal y del rock es así, nos siguen surgiendo cosas. Sí, bueno, merece su duración. Así que bueno, gente, nos vemos en el capítulo 4, que no sé cuándo va a salir, pero en algún momento saldrá. Va a salir, seguro va a salir. Nos vemos, gente, que la melodía oscura nunca se apague.